Mi nombre es Luis Eduardo, voy por Eduardo, tengo 24 años, 24, 23 años. Estoy estudiando botánica y sociología en la Universidad de Oklahoma y fui parte del Voyage 134 en fall de Semester at Sea. Mi nombre es Luis Eduardo, tengo 22 años, soy del Salvador. Bueno, la primera pregunta que te hice hace 7 meses es ¿qué es lo que más te emociona de esta aventura? ¿Tienes alguna idea de lo que habrías dicho? De pronto relacionarlo con el tema sociológico. Un poco entrelazarlo con el tema de la botánica. De pronto vivir el presente en los países en los que esté. Y sumergirme en la medida de lo posible en la cultura o en aspectos culturales del país, tomando en cuenta el corto periodo de tiempo en el que he estado. Algo así se me ocurre. Ok. Bueno, esto es lo que dijo Luis con el pelo más corto. Creo que me emociona mucho poder conocer organizaciones sociales, pero no organizaciones sociales como ONG, sino la organización social de cada país al que voy a visitar. Entonces eso puede ser jerarquías, problemas así que se pueden observar a simple vista en las calles. A nivel político, cómo es la organización, la economía. Entonces, cómo toda esta serie de factores influyen en la persona con la que estoy interactuando en un comedor, o en la calle, o en una granja. Eso es lo que más me emociona. Entonces, hoy te preguntaría ¿qué fue lo más emocionante de esta aventura? Definitivamente el aspecto social fue un pilar que marcó mi experiencia Semester at Sea. Tener la capacidad de conectar con personas locales y discutir sobre temas. Tener la oportunidad de que tengan esa, no todas las personas, pero muchas que tuvieran la apertura de querer hablar al respecto. Y en algunas ocasiones el idioma fue una barrera, pero de una u otra manera encontré la manera. La manera de hacerlo. Me resulta curioso que en el tema mencioné sobre actividades sociales, formas de protesta o algo por el estilo. Y tomé una clase con el doctor Pyring que se llamaba Social Movements as a form of protest. Entonces me pareció creo que relaciono mucho mi experiencia de semestre así con esa clase porque fue una clase a la que le dediqué mucho tiempo, las lecturas y cómo eso iba relacionado con los países que visitábamos. Y tener ese acompañamiento de alguien que le gusta el tema y a la vez que le guste el tema y nos lo esté enseñando, nos esté transmitiendo su conocimiento y tengamos ese espacio de discusión en clase y luego poder observar eso en los países en los que paramos. Entonces, definitivamente podría decir que como un check, ¿sabes? Como, qué bien que lo cumplí, porque sí pasó tener esa apertura a exponerme a realidades sociales muy distintas a las que estoy acostumbrado y encontrar personas en el camino que me permitieron profundizar más en esos temas que me interesan. Ok. La siguiente pregunta que te hice fue ¿qué obstáculos crees que vas a encontrar en esta experiencia? ¿Alguna idea? El idioma. El idioma. Sí. Ok, esto es lo que dijiste. Obstáculos, posiblemente el idioma. ¿Te veo a ti o a la cámara? No importa. Obstáculos. ¿Obstáculos? El idioma, o sea, realmente estar con una persona y no poderme comunicar como me comunico conmigo mismo, o con vos, o con mi papá. Y ya incluso, ¿no? El inglés, que es un idioma en el que estoy, mi segunda lengua, por decirlo así.
¿Qué pasa si estoy en un lugar en India donde no hablan ninguno de esos? O el origen de su idioma tampoco tiene nada que ver con el mío. Entonces creo que esa será una barrera que de una u otra manera se buscará la manera, ¿no? Google Traductor. Creo que también es parte de la experiencia. Ese sería un obstáculo que veo en este momento. Y de ahí creo que no hay obstáculos. Solo los pone en la mente. Pues sí. Un obstáculo muy hermoso después de vivir la experiencia. Estar en India, en un pueblo donde no hablan inglés, y cómo nos comunicamos. Darse cuenta que en el sudeste asiático, pues normalmente aquí cuando comemos hacemos esto. Un tenedor, agarramos la comida, una cuchara. Que lo común allá era como con noodles, ¿sabes? Como hacer y esa es la referencia para comida. Entonces, también desarrollar esas habilidades que van más allá de las palabras para comunicar. Y sí, un obstáculo muy hermoso. ¿Qué otros obstáculos encontraste en el camino? Podría definir obstáculo mi comunicación, la comunicación que tengo normalmente con familiares y pares. Afuera de la burbuja que es Semester at Sea, que después de un tiempo se vuelve una burbuja. Y está viviendo una experiencia súper intensa el día de hoy y en 2 días eso pareciera que pasó hace semanas. Estás en una realidad distinta, en un contexto distinto, con personas distintas. Y pues eso es un factor muy hermoso de la experiencia que si ves los números en el sitio web de Semester at Sea, un 92% o algo por el estilo, un número muy alto de personas aseguran que Semester at Sea tuvo un long last impact en la vida de las personas. Entonces es un factor muy importante sumado al escaso uso del internet o acceso a internet, pero por otro lado lleva de pronto a desconectarse un poco con familiares fuera de esa burbuja, pero tenía conocimiento que eso podía pasar. Lo que te hice fue, ¿cuál es el puerto que más te emociona visitar? Pero esta pregunta la voy a invertir. Entonces, ¿cuál fue tu puerto favorito? Te preguntaría ahora. No vamos a responder esa pregunta. A nadie. A nadie. Fue a Semester at Sea. Porque cada puerto tuvo una experiencia distinta y cada uno se podría realmente diseccionar, analizar de una manera distinta. Entonces, es una pregunta muy difícil. Cuando llegamos a Marruecos, que era el tercer país, yo dije, o sea, terminé de vivir la experiencia en Marruecos y dije, este país definitivamente va a ser mi favorito. Y es un país al que si te puedo regresar, regresaría 100%. Impresionante, impresionante en todos los sentidos. Y luego llegamos a Ghana, al país que era después de Marruecos, y yo dije, mejor me callo y yo no voy a decir que este va a ser mi favorito, porque en efecto, a medida que íbamos visitando, los países me sorprendían no uno más que otro, sino en la misma medida, por las experiencias que iba teniendo. Hoy podría decir que me gustó mucho Mauricio. Mauricio es un país en el que encontrás una diversidad socioétnica, cultural, inmensa en un espacio territorial tan pequeño, con 1 millón de personas. Entonces hay una mezquita, a la siguiente cuadra hay un templo hindú, y enfrente de ellas hay una iglesia cristiana católica. O sea, es una cosa impresionante y sí, quizás me he relacionado un poco porque vengo de un país pequeño, entonces temas culturales, la mayoría de la gente se identificaba con el hecho de ser de Mauricio, sin necesidad de estar a miles de kilómetros de distancia. Pues sí, ese va a ser el país que voy a mencionar. Pues el primero porque ahí empieza todo. Y en efecto, sí. ¿Cuál fue la clase que más te impactó, supongo, o tu clase favorita que tomaste?
Mm. Previamente mencioné la de ciencias políticas, political science, sobre social movements. Y es excelente, un profesor muy bueno. La calidad de topics, de temas que estudiamos en la clase muy, muy buenos. Pero creo que resaltaría una clase que se llama Meaning and Truth in Religion. El significado y la verdad en las religiones, por el profesor Stephen Lloyd Moffat. Espero esté mencionando bien el apellido. Pero bueno, este profesor que es un doctor en religión de la universidad está en California, Cal Poly University. Y no tenía planeado tomar esa clase, me había inscrito por una clase de actuación que estaba muy emocionado. Y fui a la primera clase que ofreció y al final de la clase fue como que sabía la respuesta, o sea, sabía que tenía que tomar esa clase, me llamó. Entonces cambié la actuación por esa. Y era una clase en la que el profesor te mantenía enfocado toda la clase. Las 24 clases que tuvimos, no hubo una clase en la que yo me quería ir. Así, y de la nada hablaba, y de la nada pasaba 1 hora y 20 minutos y se había acabado la clase. Y eran unos temas interesantes, pero bueno, la experiencia que él tiene, su interés en el tema, cómo conoce mucho de las religiones en el mundo, y eso lo aplicaba a los países que visitábamos. Entonces creo que fue una de las clases más hands-on experience, en el sentido de que te enseñaban algo y luego eso lo veías en los países y luego reflexionabas al respecto, reflexionamos como grupo. Algo que podría sobresaltar es la experiencia en Vietnam y conocer la religión del Cao Dai. Y bueno, creo que si las personas que están viendo este video no conocen al respecto, invitaría a que indaguen un poco más al respecto de la religión, porque es una religión históricamente significativa en la historia moderna de Vietnam y se puede ver aplicado más que todo en el sur de Vietnam. Entonces, sí, esa clase, definitivamente. Bueno, entonces, ¿qué asignatura es la que más te emociona aprender? Fue la pregunta. A ver, creo que me interesa mucho social psychology, psicología social, porque por lo que he visto en el syllabus y cómo se describe, es como el tema del marketing, lo que vemos en nuestro día a día, está ideado de una manera para afectar la psiquis a nivel social. Entonces, relacionado con la carrera, eso me gusta mucho. O sea, eso es lo que me llama la atención. Y actuación también, la verdad. Actuación. Pues sí, o sea, en general todas las clases que tuve fueron muy buenas, excelente calidad de profesores. En este caso mencioné Social Psychology, Doctor Study, Doctor Study, de la Universidad de Colorado, CSU. Y muy buena, definitivamente mucho insight, mucho aprendizaje al respecto de cómo las masas se pueden controlar mediante el marketing, y eso influye en métodos de consumo, en para fines políticos, etcétera, ¿no? Entonces, una clase muy buena. Lamentablemente creo que quizás las personas que estaban en la clase quizás no tenían mucho interés en aplicar en conjunto lo que leíamos o lo que practicábamos. Pero fuera de eso, una clase muy buena, sí. Ok. Pues aparte de experiencia en el día a día de interacciones, tengo en mente un proyecto que es un Herbarium Book Collection, como un herbario en físico, una colección de herbaria que mediante la botánica, mediante botánica de los países que vamos a visitar, trazar
el voyage, el viaje en barco. Entonces, ¿cómo podemos observar la influencia de las plantas en cada uno de los países a los que vamos a nivel social? Entonces ahí entra mucho el tema de la etnobotánica, que por ejemplo aquí en El Salvador utilizamos el maíz por nuestra ascendencia maya. Entonces, ¿cómo eso influencia hoy por hoy que tengamos pupusa? O una planta tan importante económicamente y cultural como el chiquilite, también conocido como añil. Y así, ¿sabes? Poder empaparme, no solo del ámbito social, sino también involucrar pues la carrera, ¿no? Que una de mis carreras que es biología de plantas, entonces. Ajá. Ok. Sí, definitivamente el proyecto muy bueno. Se llevó a cabo. Este, Creo que en el video pude notar que tenía la idea, pero pues no estaba muy seguro de cómo llevarlo a cabo específicamente, y eso lo puedo demostrar en el video. Me da, tengo la gratitud de decir que las personas que formaron parte del proyecto ayudaron a que el proyecto tomara forma. Entonces, más bien fue como plantar la semilla de la idea y dejar que la creatividad de las personas en un ambiente conjunto pudiera desarrollarse a lo largo del viaje y tener música de fondo, tener conversaciones, profundizar un poco con las personas que eran parte del grupo y que iba rotando, no siempre fueron las mismas personas. Entonces fue un proyecto muy bonito. Lamentablemente los últimos 2 puertos, 3 puertos, quizás por todo lo que pasaba, las clases, etcétera, ya no pudimos trabajar en el proyecto, pero lo que logramos desde Países Bajos hasta India, excelente, y pues en algún futuro próximo recuperaré lo que hicimos y lo compartiré. Pero, pero sí creo que este proyecto estuvo muy presente en la visita a los países que hacíamos, al menos a nivel personal. Era hablar con gente y decir, bueno, ¿cuál es el plato que comen aquí? ¿Qué onda? ¿Cuál es la planta que consumen? Un ejemplo es Artemisia afra, ese es el nombre científico de una planta que conocí en Sudáfrica, que la tengo en mi teléfono por aquí, sin hacer publicidad a la cerveza, pero bueno, está por ahí. Entonces, esa planta se utiliza normalmente para dolores de cabeza, para resfriados, se utilizaba en COVID y en teoría tenía efectos positivos, y históricamente se ha utilizado para la malaria, para tratar malaria. Entonces sí, entonces y esto me lo habló una persona local de la comunidad en la que estaba, y nada, o sea, nada que un respaldo científico que lo leí en un libro, era en una caminata. Ah, esta planta hace esto, ah, chido, esta planta hace esto, y así fue como conocí. Entonces un poco esa experiencia se tradujo a otras en los países en los que estuve. Entonces, calidad. Gracias a las personas involucradas a lo largo del journey, del trayecto en este proyecto. No. Sí, no. Sí, no. Una experiencia que se disfrutó y se aprendió en el momento, con gente muy chévere, experiencias de vida que marcan, pero pues ahí queda. La vida sigue y se agradece y se sigue adelante. Por eso creo que no fue difícil. Sí, pues que la vida sigue. Y en ese seguir se aprende y se disfruta constantemente. Sí. Quizás cuando lo dije tenía en mente este tiempo de me voy de semestre así, me despido de la gente, la experiencia, y que la vida sigue, pues no queda ahí. Y creo que en ese sentido fue ese mensaje, que sigue, la vida sigue, se disfruta en el presente, se comparte, pero tampoco hay que olvidar las metas fuera de esa burbuja, o los objetivos. Entonces, si estoy viviendo una experiencia muy chévere en el presente, agradecerla, disfrutar y recolectar experiencias, mensajes que me puedan quedar para la vida.
pero quizás tener siempre en mente la dirección o el objetivo que tengo en la vida, ¿no? Que de pronto ayuda tener un objetivo. Saber qué voy a hacer de aquí a 5 años, qué voy a hacer de aquí a 10 años, tener una idea. No tiene que estar escrito en piedra, pero da sentido. Entonces, sí, siguiendo por ese mensaje. Ok, una última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que se va a subir al barco en esta aventura? Que se cuestione el tipo de visita que quiere hacer a los países. Y por visita, utilizo visita y no turismo, porque luego en el barco insisten en el que no somos turistas. Somos viajeros, somos visitantes. Pero podemos ser turistas. ¿Qué pasa si vamos a un resort los 5 de 6 días en cada país? Y realmente experimentamos a las personas, el país, o solamente somos parte de un grupo élite turístico que tiene la posibilidad de visitar el mismo hotel en 10 países. Entonces que se cuestionen eso. Y pues, en general, que estén abiertos a la experiencia. Personas que estén dispuestas a conocer, a conversar con gente. No tener miedo de... Bueno, creo que Semester at Sea ayuda mucho a traer esos prejuicios que tenemos de países, de personas. Y nos remoldea ideas. Entonces que estén abiertas a descubrir, a explorar. ¿Alguna otra cosa? Sí. Bueno, esta experiencia es muy única. Y de pronto tus familiares y amigos no entienden lo que viviste, ¿no? Tienen una idea muy externa, entonces... Sí, no sé qué te gustaría que sepan o de pronto gente que nunca tendrá la oportunidad de ir a Semester at Sea, ¿no? Como, ¿qué podrían aprender ellos de tu experiencia? Pues que el viajar te permite conocer personas, lugares, experiencias. Pero más allá de eso, continúa el proceso de exploración interna. Ayuda a conocerte a ti mismo. Entonces, una experiencia como Semester at Sea, si bien es cierto, es muy peculiar. No sé si hay otro programa así. Hace esta experiencia más intensa en el sentido de exploración personal, pero también en conjunto, comunal. Entonces, no porque yo tuve la experiencia de vivir Semester at Sea, significa que nadie más puede tener el proceso de aprendizaje que he tenido o que he dejado de tener. Pero el hecho de alejarse un poco de la rutina diaria, del trabajo, de la rutina, ¿sabes? Porque históricamente se ha conocido como peregrinaje, creo que hay otra palabra para eso, pero como ese sentido de salir de tu rutina y tener un objetivo claro. Quiero llegar a Santiago de Compostela, donde leí empezaje en Francia. Entonces las experiencias del día a día, las pláticas, la caminata, el proceso de reflexión personal ayuda a explorar quién sos tú internamente. Entonces no tienes que ser viajando a 10 países en un crucero de lujo donde tenés 3 comidas al día. Tenés como dije, no es una utopía o distopía. pero sí, de pronto tomarte ese espacio en algún momento de la vida para explorar un peregrinaje personal, un pilgrimage. Ajá. Y para la familia que muy difícilmente, o sea, que tienen una idea de lo que viví, pues que sepan que es muy difícil que yo les pueda comentar todo lo que viví, pero
que conociéndome antes y conociéndome después puedan ver una transición o cómo he cambiado como persona. Para bien o para mal, no sé, pero personalmente creo que ese proceso continuo de cuestionarme me ha permitido tener conversaciones y abrir puertas muy hermosas en la vida que me hacen ser quien soy hoy en día. Ujú. Vale. Órale, gracias. Gracias a ti.